vamos a ver la inmutabilidad de Dios en cuanto a su propósito. Filipenses 1:6 es el texto que vamos a ver en cuanto a él. Que Dios no cambia, o sea, Dios establece su forma, su plan, Él establece su propósito, su decreto, que son eternos y no van a cambiar, sino que van a permanecer. Y utilizando como un ejemplo en cuanto al propósito inmutable de Dios, que no tiene variación, que no cambia, vamos a ver el propósito redentor de Dios. Y dentro del propósito de tantos pasajes que hay del propósito redentor de Dios hacia la humanidad, vamos a ver Filipenses 1:6. Pero sabemos que Dios en Génesis 3:15, para ver y viendo, ¿qué es lo que dijo a la serpiente? Que iba a nacer una simiente de la mujer y que iba a pisar, iba a aplastar la cabeza. Y la serpiente le iba a herir en el calcañar, es decir, le iba a herir. Pero eso fue una profecía acerca de quién? Acerca de Jesucristo. Y fue 6.000 años, o cuando el hombre cayó, ahí inmediatamente Dios ya lo profetizó. Pero Dios también ya predestinó a Cristo antes de ¿qué? De la fundación del mundo. En 1 de Pedro 1:19-20, voy a leerlo, no es el... Tengan ahí en Filipenses 1:6, pero si quieren ir a 1 de Pedro, está bien. Se lo voy a leer, dice 1 de Pedro 1:19-20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces Cristo fue destinado antes de la fundación del mundo para ser un sacrificio, pero también fue inmolado antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, no es algo que Dios, se le pasó, justo pecó Adán y justo pecó Eva, aunque con todo lo que eso implica y todo el desastre que trajeron, no es que Dios dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tratar de arreglar esto, el problema que hicieron, echaron a perder todo, salgan de acá, aunque sí, lo sacó del Edén, pero saben, Dios ya tenía el control, sus propósitos son soberanos, y Él ya había destinado antes de la fundación del mundo, ¿a quién? A Cristo, porque Él no está limitado en el tiempo, y entonces ese propósito no cambió, él durante el transcurso de la historia, Él no dijo, ahora tengo otro plan, ahora voy a idear otra forma para poder salvar, para poder redimir a la humanidad. No, Él ya estableció que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, iba a descender en forma humana, iba a vivir una vida sin pecado y que iba a morir por el pecado del mundo. Y que la persona que cree en Él, que se arrepiente de todo corazón, puede tener vida en su nombre. Amén. Y en eso nos reunimos nosotros. Ahora, y somos beneficiados por eso, porque Dios no cambió en cuanto a eso. No dijo, bueno, ya está, dijo que se mueren en su pecado y que mueren en su condenación y van a tener que pagar el justo juicio que es el infierno. No, Dios no cambió, Él dijo, voy a enviar a mi Hijo Jesús para poder redimir a la humanidad. Y en Filipenses 1:6 vamos a ver que Dios va a completar, que Dios va a perfeccionar esa obra que comenzó en los creyentes. Voy a leerlo. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vamos a ver 3 verdades inmutables en las que debemos descansar. Vamos a ver 3 verdades inmutables en las que debemos creer y descansar. Creer y descansar. Este es un pasaje, después vamos a ver el siguiente, así que vamos a ir rápido, pero antes de comenzar a ver estas 3 verdades, vamos a orar y vamos a pedir la guía de Dios. Oremos. Dios, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por estar aquí abriendo tu palabra. No soy merecedor de este privilegio. Gracias, Señor, porque se han juntado, se han reunido para poder escuchar tu palabra. Cualquiera de estas personas podrían estar, viendo tele, durmiendo,
haciendo las cosas que hace el mundo, pero tú has puesto en el corazón, lo has convencido para que puedan venir acá a reunirse y escuchar principalmente tu palabra, a alabar tu nombre y a tener comunión, pero sobre todo a escuchar tu palabra. Que tu palabra pueda penetrar los corazones, que tu palabra no vuelva vacía, y sé que no va a volver vacía porque tu palabra tiene poder y tú vas a hacer con ella lo que tú quieres hacer. Señor, te pido que pueda hablar de forma clara, de forma entendible, y que al volver a nuestros hogares podamos volver diferentes, renovados, transformados, Señor. Quita la carga, quita las preocupaciones, quita las distracciones, Señor, que pueden surgir durante el mensaje y que puedan concentrarse en tu palabra. Te doy gracias por todo y por tu amor y por tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén. Entonces, vamos a ver la primera. La obra depende de Él. Esa es la primera verdad inmutable. La obra depende de Él. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? ¿Quién es el que comenzó? Dios. Dios comenzó la buena obra. ¿La obra de qué? De salvación. Versículo 3, voy a empezar a leer, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra es Dios, y está hablando de Dios, y está rogando a Dios, está orando delante de Dios por los filipenses, el apóstol Pablo que está escribiendo esta carta. Entonces la primera verdad inmutable es que la obra depende de ¿quién? De Dios. No depende no dependía de los creyentes, no dependía de los filipenses, dependía de Dios. Muchas veces nosotros queremos ser Dios, queremos forzar a alguien a ser salvo o a creer o a crecer espiritualmente. Pero nosotros no somos Dios para poder cambiar el corazón, para poder transformarlo ni regenerarlo. Muchas veces se han frustrado cuando le han hablado a una persona de Cristo y le hablan de Jesús y que tenés que tener fe, que tenés que arrepentirte, y te dicen sí, sí. Y después como que, lo entendés, sí, lo entiendo, pero no lo hago, no lo voy a hacer. O sea, como que, y te frustra. Y por ahí vos que decís, dale, repetí esta oración, repetí conmigo, y se esfuerzan. Pero no se debe forzar. No somos Dios, no debemos forzarlo para poder estar tranquilo, porque la obra depende de ¿quién? De Dios. Entonces también, de la misma manera, en cuanto a la madurez de nosotros, hay personas que van a crecer de manera diferente y nosotros no podemos apurar en eso. Nosotros solamente debemos orar por eso. Orar por la regeneración de un no converso. Debemos orar por un inmaduro, por los niños en la fe. Y tenemos que procurar no ser niños también nosotros. Y lo paradójico es que muchas veces queremos forzar a alguien a que ora, ¿no? Que repite la oración. Ahora está de moda eso que me han dicho, me han mencionado mucho eso, la oración del pecador. No le he sentido, pero me han comentado. Es como que van por los hospitales y van diciendo, bueno, repetí conmigo esta oración. Y una vez salí con alguien que hacía de esa manera. Y decía, bueno, le predicaba el Evangelio y después dice, cierren los ojos, repiten conmigo esta oración. Y eran como 10 ahí repitiendo esa oración. Y después dice, después ven el estado. Y lo respeto mucho a ese hombre porque tiene mucha valentía y por eso salí con él y tengo que aprender mucho de él, pero decía 10 salvo. Y digo, tan así, o sea, solamente repitiendo la oración, la obra se va a manifestar, o sea, la fe verdadera se va a manifestar ¿en qué? ¿Cómo que dice Santiago? Por las obras. La fe sin obra es muerta. Entonces, si esa persona después de que muchas veces decimos, son salvos, pero después pasa un año y ¿dónde está esa persona? Está perdida, está totalmente como una persona mundana. Y la realidad es que nunca fue salva, la realidad es que nunca fue regenerada, porque cuando una persona cree por fe en Jesús, tiene el Espíritu Santo, es regenerada, es nacida de nuevo y ya deja lo viejo y ahora empieza a vivir ¿qué? La vida nueva.
Pero la cuestión es esto, que no debemos forzar a nadie, porque la obra depende de Él. También esto es una verdad que nos da descanso a nosotros, que nos da descanso. Muchas veces fallamos y fracasamos, muchas veces cometemos pecados y nos arrepentimos y después volvemos a caer en ese pecado y decimos, ¿por qué? Y nos sentimos mal, nos sentimos culpables. Y no descansamos en el sacrificio de Cristo, no descansamos en la obra consumada de Cristo. ¿Qué dijo Jesús antes de morir, de morir, de cerrar sus ojos en la cruz? ¿Qué dijo? Consumado es. Consumado es. La deuda ya fue pagada, los pecados pasados, presentes y futuros ya fue saldado. Solamente debemos descansar en su gracia y en su sacrificio. Entonces, la obra depende de ¿quién? De Dios. Y nosotros podemos descansar en eso. Ahora, si la obra dependiera de nosotros, si la perfección, o sea que Dios va a ir acabando, dependiera de nosotros, si Dios haría la obra en conjunto con nosotros, ¿alguien no se ha equivocado alguna vez? ¿Quién no se ha equivocado? Que levante la mano, que no levante la mano. En una construcción, ¿alguna vez vieron esos videos o esas fotos donde, no sé, el albañil en vez de diseñar, está construyendo una pared y dejar lugar para la ventana, ¡pum!, hace toda una sola pared y después tiene que volver a romper? O obras fallidas. En la construcción se falla mucho. ¿Por qué? Porque somos humanos y fallamos. En una receta, las mujeres, ¿no se han equivocado alguna vez? ¿No han hecho un guiso con mucha sal? Uy, yo me hice un montón de guiso. O una sopa. Después tenía haciendo sopa, a mí me hizo. Le eché una onda de agua. ¿A alguien no se le ha quemado el pollo? ¿A quién no se le ha quemado? Todos miran para atrás, así como diciendo. ¿Quién no se le ha quemado el pollo? Hoy vamos a comer pollo, hermana Janet, espero que no se me queme. Pero fallamos, nos equivocamos. Y eso, al leer Filipenses 1:6 decimos, el que comenzó la buena obra. Es decir, Dios va a ir obrando en nosotros, de forma independiente de nosotros. Sí, nosotros debemos esforzarnos, y Filipenses 3, versículo 13 al 14, dice que me esfuerzo, procuro por alcanzar la meta. Y sí, nos esforzamos, pero también podemos encontrar en este pasaje un descanso en Él, que Él es inmutable y que la obra depende tan solamente de Él. Amén. Así que el Dios, el de propósito inmutable, el de obra perfecta, se encarga. Por eso no te quedes. Si el arquitecto es bueno, ¿la obra qué va a hacer? La obra va a ser buena. Si el arquitecto es bueno, la obra es buena. Ahora voy a leer acerca de este pasaje y cómo afectó a un estudiante, a un hombre, creo que muchos lo conocen, un hombre de Dios, un gran siervo de Dios, el J. Vernon McGee. Es una persona que sus estudios son transmitidos por BBN. Por lo menos cuando yo escuchaba BBN, que hace mucho que no escucho, una buena radio, y transmitían los estudios de él, de toda la Biblia, La verdad que una persona muy dotada por el Señor Jesucristo. Dice así, antes de comentar este versículo, acerca de, lo saqué de una página, Escuela Bíblica se llama esta página, escuelabiblica.com, dice, diremos que el doctor McGee, el autor de estos estudios bíblicos, consideraba este versículo como el lema de su vida y su palabra tenía un significado muy especial para él. Contando sus experiencias de juventud, decía McGee, yo era muchacho de pocos recursos cuando salí de mi hogar para ir a estudiar a la universidad. En realidad, mi padre había fallecido en un accidente en una desmontadora de algodón en el sur del estado de Oklahoma, en los Estados Unidos. Mi madre, continuó el doctor McGee, me tomó a mí y a mi hermana y nos llevó a Nashville, estado de Tennessee. Allí yo tuve que buscar trabajo y tuve que sacar un permiso para poder hacerlo, porque la verdad del caso era que la edad de 14 años en esa época no se podía trabajar, era menor. Trabajé para una firma muy grande en esa ciudad. Mi trabajo consistía en recoger el correo bien temprano por la mañana. Me levantaba a las 5 de la mañana
iba a buscar el correo, lo llevaba a la oficina, luego tenía que distribuir todas esas cartas en el escritorio de los diferentes empleados de cada uno de los departamentos que formaban esa gran compañía. Yo tendría que haber estado en el colegio, estudiando, porque tenía la ilusión de ir a la escuela. Más adelante, decía el doctor Magui, tuve el privilegio de hacerlo gracias a un amigo que en realidad se portó como un padre para mí. Este hombre tenía un hijo que se embriagaba habitualmente y el padre quería que el joven tuviera una educación universitaria, pero este no lo quería hacer. Así que aquel amigo me ayudó a mí y me consiguió un trabajo y pude ir a la universidad. Pero cada año que pasaba yo pensaba que iba a ser mi último año. Nunca pensaba que Dios podía darme ayuda para completar mis estudios. Tenía muy poca fe y cuando llegué a mi último año de universidad, llegó la depresión económica a mi país. Los años 1928 y 1929 fueron años muy tristes. Yo no podía obtener trabajo ni tenía dinero. ¿Alguien no ha tenido trabajo ni dinero? Wow. Bueno, este hombre sí estaba en esa posición. Similar a la época dura que estamos viviendo ahora. Dice, continúa. Así fue que cuando me gradué y recibí mi título, regresé a mi habitación. Me senté desanimado en mi cama, aún vestido con la toga de graduación, es decir, con esa vestimenta y que tiene el gorrito. Entró mi compañero de habitación y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Se ha muerto alguien? Bueno, le dije, estoy acabado. Yo pensaba que Dios me había llamado al ministerio. Me he graduado de la universidad, pero ahora ha llegado la depresión económica y ni siquiera he conseguido un trabajo para el verano. No tengo dinero para comenzar a estudiar en el seminario el año próximo. No sé qué hacer. ¿Alguien se ha sentido en esa situación? No sé qué hacer. ¿No sabes qué hacer? Bueno, este hombre sí se sintió en la misma posición que muchas veces nos sentimos nosotros. Dice, bien, en ese momento, proseguía el doctor Magui, mientras estábamos hablando sonó el teléfono y me dijeron que era para mí. Fui al teléfono y una anciana me quería preguntar si yo podía pasar a visitarla a ella y a su hermana esa tarde. Ambas eran viudas. En realidad tenían grandes recursos. Asistí a una iglesia donde yo enseñaba una clase de Biblia a los jóvenes. Nunca imaginé lo que ella quería hacer, porque ya me habían regalado una corbata para ir para la ceremonia de graduación. Y yo pensaba que eso era todo. De todas maneras fui a visitarla por la tarde. Llegué a la casa y encontré una empleada en la puerta que me hizo pasar. Entré a la casa y me senté en la sala de estar, en la sala de espera, y momentos después entraban esas señoras. Conversamos un poco, me preguntaron acerca de la ceremonia de la mañana y me felicitaron por haber finalizado mis estudios. Finalmente, decía el doctor Magui, una de ellas dijo, bueno, sabemos que quiere viajar mañana. Así es que una de ellas se levantó y se acercó donde yo estaba y con lágrimas en sus ojos me entregó un sobre y dijo, te estoy dando esto en memoria de mi esposo para que puedas continuar con tus estudios en la universidad. Luego fue y se sentó en su lugar y la otra hermana se levantó y se acercó también a mí y me dio otro sobre y dijo también que me entregaba un sobre en memoria de su esposo. Le di las gracias y salí de ese lugar tan pronto como pude y al doblar la esquina me detuve para ver qué había en cada uno de estos sobres. Uy, le ganó la curiosidad, ¿no? Y quería hacerlo, por supuesto, sin que nadie me viera. ¿Dónde estás? ¿En Argentina? Cada uno de los sobres contenía un cheque por una apreciable cantidad de dinero, que significaba mucho en aquella época de depresión. Pero yo me sentía como un millonario. Después por la noche, en un banquete de despedida, me entregaron otro regalo en dinero. Y con ese dinero, contaba el doctor Magui, podría pagar los gastos del seminario del año siguiente. Esa noche del banquete, alguien me dedicó este versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ese ha sido el texto de mi vida hasta ahora. Así que podemos ver acá, continúa después la nota, lo que quieren leer completo, después se lo presto. Pero podemos ver cómo Dios de forma soberana fue obrando con personas que él era una persona que completó su estudio, hizo todo lo que dependía de él, pero las circunstancias externas no le ayudaban, eran totalmente adversas, no había trabajo, no tenía dinero,
¿Cómo va a ir a la universidad? Dios te llamó, pero como quien diría, no estuvo ahí. Uno humanamente puede pensar eso, pero Dios utilizó personas a su alrededor para poder cumplir el propósito, porque Él sí fue al seminario, Él sí terminó el seminario y sí fue una persona que realizó estudios y que nosotros somos beneficiados por esos estudios. Los que quieren escuchar el BN son muy buena enseñanza, pero Dios de la misma manera va a trabajar con cada uno de nosotros, va a ir poniendo personas a nuestro alrededor, en nuestro camino, para poder completar esa obra en nosotros, que es una obra que depende de Él. Ahora, la segunda verdad, y vamos lento, pero ténganme paciencia, la segunda verdad es la obra está en proceso. La primera verdad es que la obra depende de Él. La segunda es que la obra está en proceso. Es decir, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que Él va a ir acabando, Él va terminando, Él va terminando esa obra. Cada día es como si pusiera un bloque más, un ladrillo más en nuestra vida, en el propósito que Él tiene para nosotros. Dios está actuando, no está de brazos cruzados. Él no está así como quien diría mirando que otros trabajan. No, Él no es que dejó y se fue. No, Él está trabajando. ¿Alguien trabajó con una persona que solamente mira cómo trabaja? Uy, te irrita, ¿no? Es como que vos estás ahí paleando o lo que sea y ves a la otra que solamente te mira como diciendo, qué bien, te hago el apoyo anímico. Pero Dios no está así. Dios está trabajando. Dios no es vago, Él está trabajando, lo seguirá haciendo porque es inmutable. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Mi Padre, ¿hasta ahora qué? Trabaja. Y yo también trabajo. Dios no está de brazos cruzados, Él está obrando. Y por la fe nosotros sabemos que la obra que comenzó en nosotros está en proceso. Que Dios está modificando. Entonces no te frustres. No quieras acelerarte. Seguí orando, seguí clamando a Dios. Pero Dios va a ir adelantando cada día, todo en su tiempo. Va a ir poniendo. Porque Él está obrando en nosotros. Ya no terminó la obra, sino que está en proceso. Y va a estar en proceso hasta una fecha, que esa es la segunda verdad. La tercera verdad. Pero lo que quiero decir es que somos barro. Él es, ¿qué cosa? El alfarero. Y va a ir moldeando. Va a ir moldeando. Y ya después esa obra va a tener fin. Pero lo bueno es que al entender esta verdad inmutable es que nosotros no debemos resistirnos. Porque Él está trabajando en nosotros. Nosotros no debemos alejarnos de Él. Nosotros no debemos volvernos perezosos espiritualmente, sino que debemos volvernos diligentes, fervientes en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo eso? Porque Dios te puede quebrar. Y Dios lo va a hacer. Si es necesario quebrarte, si vos te estás resistiendo a la voluntad de Dios, Él, si vos le perteneces a Él, si vos sos propiedad de Él, Dios no te va a dejar así. Dios te va a quebrar para volverte. ¿Y qué dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces no nos resistamos a Él, no esperemos que se nos muera alguien, no esperemos que tengamos una enfermedad terminal o algo por el estilo para recién acercarnos a Dios. Es hoy para poder estar ahí, siguiendo la voluntad de Dios. Así que la obra está en proceso. También la obra tiene límite, esa es la tercera verdad. La obra depende de Él. Segundo, la obra está en proceso y la obra tiene límite. ¿Hasta cuándo es que va a perfeccionar la obra Jesús? Dios o Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. No es que Él comenzó y va a dejar la cosa a la mitad. ¿Quién ha dejado la cosa a medias? Uy, mejor no pregunto eso. Nos hemos cansado de dejar cosas a medias. Hemos cambiado de opinión y queda así. Jesús dijo que hay que calcular los gastos. ¿Por qué dijo eso? Porque nosotros dejamos las cosas a medias. Dejamos como un rey cuando sale a la batalla
o como una persona que comienza una obra y no la puede terminar. Entonces, nosotros somos así. Yo me he cansado de dejar cosas medias. Pero Dios va a acabar la obra. Y en eso descanso, porque la obra tiene fecha de entrega, fecha de límite. ¿Y cuándo es? Hasta el día de Jesucristo. Han ido, pasado por el ascenso barrio, llegando hasta la O'Higgins y ver ahí ese edificio que tiene el cartel CPC. Ese cartel o esa obra está de creo que de 2015 y avanzaron un montón, pero dejaron ahí y todavía no se inauguró, todavía no está en funcionamiento, está abandonada, hay gente que duerme ahí, gente que parece que no tiene hogar y se va y se mete y duerme. Está ahí como abandonado, a la mitad. Pero Dios no es así. Dios va a finalizar la obra en nosotros. Si nosotros somos de Jesucristo, por fe en Él, va a finalizar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo será ese día? Y muchos piensan que fue o es la venida de Cristo, o es cuando va a haber la recompensa y la glorificación final. Yo creo que es cuando Dios hace la recompensa y la glorificación final, que va a ser en el tribunal de Cristo, que va a dar lo que sea bueno al que hizo lo bueno y malo lo que hizo lo malo para el creyente. Pero lo malo no significa condenación, significa sin valor. Así que descansemos en el inmutable en cuanto a su propósito. Dios es inmutable, no va a cambiar. ¿Saben qué? Va a terminar la obra en nosotros y podemos descansar. Y por último, vamos a ver que Dios es inmutable en cuanto a sus promesas. Que Dios es inmutable en cuanto a sus promesas. Este pasaje es de Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 18. Y vamos a ir avanzando. Hebreos capítulo 6. Versículo 17 y 18 son los que mencionan la inmutabilidad de Dios, pero voy a leer del versículo 13, a partir del versículo 13 del capítulo 6, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia o de toda discusión es el juramento para confirmación. Es como cuando uno dice: no, te lo juro por, no sé, a unos juran por la madre, o juran por el cielo, o a uno blasfeman decir te juro por Dios, pero eso es lo que quiere decir el versículo 16. Pero dice el versículo 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, nosotros, los creyentes, la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento, para que por dos cosas, que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Está diciendo el autor de Hebreos a los creyentes, que eran los hebreos, que estaban luchando con persecución, estaban siendo perseguidos. Y había personas que querían volver al judaísmo, que estaban ahí entre seguir con el judaísmo, y por eso hace mucho énfasis en que Cristo es más superior que los ángeles, más superior que Abraham, superior que Melquisedec y otras contraposiciones, y que Cristo es superior de todos. Pero está hablando acá, está animando el autor de Hebreos, está animando, está diciendo: sigan, permanezcan, y utilicen el ejemplo de Abraham y acerca de él, las razones, volviendo, él las razones para que podamos confiar y aferrarnos a Dios. Por eso utiliza dos cosas inmutables. Está diciendo a los creyentes: confíen en Dios, pongan la esperanza en Él. ¿Por qué? ¿Por qué debemos confiar? ¿Y por qué debemos tener la esperanza en Dios? Y dice: por esto,
La primera es porque Él prometió. Él prometió. Él prometió. Cuando uno hace una promesa, ¿qué dice en Eclesiastés? No tardes en qué, en cumplirlas. Porque es mejor no prometer que prometer y no cumplirlo. Es como que un grado más de compromiso. Es una promesa. Y hay personas que fallan con sus promesas y es una persona que no tiene palabra, que no tiene compromiso. Pero Dios está prometiendo. ¿Le prometió a quién? A Abraham. Le prometió a Abraham y también dice que va a hacer lo mismo con los herederos de la promesa, es decir, los descendientes de Abraham, los creyentes. Ahora, Él dio esa razón que Él prometió. La segunda, que Él juró. Él juró. Y eso es lo que quiero decir, lo que estaba recién explicando. Cuando una persona dice, te lo juro, o te lo juro por esto o por aquello, está diciendo como, no estoy mintiendo, o estoy diciendo la verdad, o lo voy a hacer. ¿No es así? No han dicho así antes, pero Jesús dice que tú sí sea así y tú no, o sea, no. Pero cuando uno era creyente, cuando era niño, decía, te lo juro. Como diciendo, poniendo un sello, como diciendo, estoy diciendo la verdad, voy a hacerlo. Y esto es lo que quiere decir el autor. Pongan la esperanza en Dios. Pongan la fe en Dios. Tengan paciencia, así como tuvo Abraham. ¿Saben que Abraham tenía 99 años y no veía nada? Dios le había prometido que iba a tener una descendencia grande como las arenas del mar y no tenía ni siquiera un hijo con Sara. ¿Y Sara tenía cuánto? 90 años. Y todas las circunstancias eran adversas, iban contra la naturaleza, porque era imposible tener hijo a esa edad. Pero Dios le prometió a Abraham descendencia. Entonces, ¿él qué tenía que hacer? Tenía que creer, tenía que confiar, tenía que esperar en él. Entonces, Dios, en el versículo 17, versículo 18, vemos que Dios está entusiasmado para que nosotros podamos confiar en Él, creer en Él, porque si no, de otra manera, Él no hubiera ni jurado ni prometido, porque Él es Dios, no tiene necesidad de hacerlo. Pero Dios, para poder darnos ese estímulo, esa motivación, nos dice, yo lo prometí, yo lo juré. Y Dios es fiel. Como dice en Hebreos 10, es fiel a aquel que prometió. Entonces podemos estar seguros y confiados en el Señor. En cualquier circunstancia podemos depender de Él. Así que eso es las dos cosas inmutables. Cuando dice el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa de Dios y el juramento de Dios. No pueden cambiar. Que continúa, tengamos un fortísimo consuelo. Es decir, el propósito por el cual Dios promete y por el cual Dios jura es para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo. Es un ancla, como más adelante dice, es algo firme y seguro. Entonces, estamos descansando en Dios porque Él prometió, porque Él juró, y Él no va a cambiar, Él es inmutable. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, se aplica de forma directa a los hebreos porque ellos estaban sufriendo persecución, ellos debían luchar con ser fieles. ¿Se imaginan por venir a la iglesia que entre la policía o que entren autoridades y que digan, bueno, no, es ilegal reunirse y el primero que van a sacar es al que está acá, o algo se le apunto para otro? Nada. Y me van a sacar y me van a poner una pena más fuerte por estar predicando la palabra. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano de forma civil y también de forma oficial. La misma gente, porque el mundo está en contra de los creyentes, porque vamos en contra de la corriente, pero también de forma oficial y de forma legal. El imperio estaba empedernido con sacar a los creyentes. Los judíos estaban gozando de cierta manera de tranquilidad y estaban ahí dudando, pero el autor de Hebreos está diciendo,
en Dios tienen Dios prometió y Dios juró, entonces pueden esperar en Él con fe y pueden seguir, avanzar. Entonces, el esperar no es como esperar cuando te vas, no sé, al colectivo o esperás. ¿Quién ha esperado en un dentista? Yo me acuerdo cuando era niño y tenía que ir, llegamos 5 minutos tarde y después tenés que esperar como 2 horas y estás ahí y viendo la revista. No es ese esperar, sino el esperar es el de estar activo, de estar confiando en el Señor. Como dice en Santiago, que la fe, la prueba, decimos que tenemos gozo. ¿Por qué? ¿Por qué va a producir? Paciencia. Entonces la paciencia no es esa la que vos esperás así, con los brazos cruzados, sino que vos esperás activo, que vos esperás y no vas a dejar. Es la paciencia que vos sabés que tenés fe y que por más que las circunstancias adversas, no te vas a desviar. Si viene otro y te dice, es por acá el camino, ¿qué haces por ahí? Nadie camina por ahí. Es por acá. Vos tenés la paciencia en continuar, en seguir y tener la fe en creer a Dios. Y por eso se relaciona la paciencia, el esperar, la fe, la confianza, la esperanza. Eso se relaciona todo. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que prometió y que juró y que no va a fallar, que Él es inmutable. Amén. Podemos estar seguros en cuanto a eso. Así que vimos la promesa que Dios es inmutable, que Dios no cambia en cuanto a sus verdades reveladas también, que Dios dice esto y lo va a hacer. Dios no es infiel para con nosotros, Él es fiel porque no puede negarse a sí mismo. Así que te hago esta pregunta: ¿tenés fe o tengo fe? ¿Hacés cosas por fe? ¿Abandonás cosas por fe? ¿Buscás primero el reino de Dios por fe? Cuando te levantás y estás entre hacer las cosas del día y comenzar las actividades, ¿estás buscando primero el reino de Dios por fe? ¿O simplemente, te sentás, te pones a desayunar y pones la tele, prender Lagarto o ¿cómo se llama el otro? Córdoba, no sé si, creo que siguen eso, y te pones a ver ahí? ¿O vas a Dios buscando por fe, buscando el alimento diario, el reino de Dios? ¿Abandonás cosas por fe? ¿Pedís a Dios con fe o por fe? ¿Pedís a Dios? ¿O simplemente tus oraciones parecen como los católicos, que son solamente meras palabras, o como los fariseos, solamente repeticiones? ¿Tenemos duda al compartir el Evangelio? ¿Tenemos miedo de compartir el Evangelio? ¿O vamos con fe, creyendo que esa palabra es poder de Dios para salvación y que no importa su dureza, su enceguecimiento, vamos con fe porque vamos en el nombre de Dios? ¿Qué buscas? ¿Buscas primero otras cosas antes que a Dios? El buscar a Dios implica fe, implica creer en Él, porque las cosas no vienen así. Porque dice, el justo por la fe vivirá. Y porque por fe andamos, ¿por qué cosa? No por vista. Y estamos creyendo en un Dios inmutable, que no falla. Tenemos que tener fe. Tenemos la confianza en Dios para encarar hacia las cosas que son su voluntad, pero que son difíciles ante los ojos de Dios. Es decir, Dios te está poniendo algo enfrente tuyo y decir, esto es lo que tenés que hacer, esto tenés que hacer. Y vos decís, no, pero no puedo hacer esto, está difícil, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Y todo calculando de forma humana. Tenés la confianza en Dios. Él juró y Él prometió, para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo, un ancla en el cual aferrarnos. Así que vamos a ir orando. Antes de cerrar, voy a repasar. Propósito redentor es un ejemplo de que Dios no cambia en cuanto a su decreto y a su propósito. Filipenses 1:6, Él va a terminar esa obra en nosotros. Amén. Dios va a terminar esa obra en mí. Así que de acá a 20 años voy a ser diferente si Dios no viene antes. Lo mismo va a pasar con ustedes, porque Dios, si son de Dios, Dios va a ir perfeccionando esa obra. Y va a tener fin en el día de Jesucristo. Promesas y verdades. Dios prometió,
Dios reveló y eso no va a cambiar, no se va a modificar. Lo mismo dicen, eso lo dice en Hebreos capítulo 6, versículos 17, 18, para que puedan meditar en sus hogares. Y vamos a cerrar este tiempo en oración y les animo a que puedan hablar con Dios. No sé cómo viniste acá, no sé cómo está tu relación con el Señor Jesucristo, pero que pueda estar viva, que pueda estar lleno de vigor, de vitalidad y no de muerte. El papá del pecado es muerte, pero en Cristo hay vida. Así que vamos a orar. Dios, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos la esperanza en ti, darnos la confianza para poder crecer, para poder arriesgarnos en tu nombre. Como no se arriesgó el joven rico cuando Jesús le dijo, venid, vended todas las cosas y venid y seguidme. Él, por falta de fe, se quedó ahí, no creyó en Jesús. Que nosotros podamos abandonar cosas, sobre todo el pecado que nos asedia, que podamos rechazar la tentación y que podamos avanzar en santidad, crecer más a la imagen de Jesucristo, porque tú comenzaste esa obra y tú la vas a finalizar. Tú no eres como los políticos que comienzan obras solamente para figurar. Tú eres un Dios que comienza la obra solamente por amor y por gracia y vas a finalizar por amor de tu nombre, para gloria y honra tuya. Entonces, Señor, confiamos en ti y además tenemos la promesa, tenemos tu juramento que no va a cambiar y que esos son sellos para motivarnos a tener la esperanza. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos, Padre? Entonces ayuda a cada uno de los que están aquí a que puedan tener una relación viva con el Señor Jesucristo, que puedan tener una relación no muerta, no religiosa, no formal, sino viva, no hipócrita, Señor, sino genuina y sincera. Ayúdame también, Señor, cada día a crecer en tu gracia. Te pido por el cierre de esta reunión, que tú nos sigas acompañando en la actividad que queda del día, que podamos buscarte sobre todas las cosas y que tu nombre sea exaltado en nuestra vida. En el nombre de Jesús te agradezco.